Hola, ¿qué tal, chicos? Los saluda nuevamente Kelly Joana y les doy la bienvenida a este su espacio Estar Bien. El día de hoy nos encontramos en un espacio novedoso, un espacio bastante tranquilo, que inspira paz, seguridad, tranquilidad, todo lo bueno que podemos relacionarlo con este espacio. Hoy nos encontramos nuevamente con la señora Lucy. Señor Lucy, es un placer tenerla aquí nuevamente con nosotros. Cuéntenos cómo se encuentra el día de hoy. Bueno, bienvenidos a este espacio. Como ustedes saben, mi nombre es Lucimar Mosquera, soy psicóloga. Hoy me encuentro muy bien, gracias a Dios. Cálidos con este clima tan sabroso que nos caracteriza aquí en el Chocó, en Quibdó. Específicamente hoy no está haciendo sol. Es el clima perfecto, no está lloviendo, pero tampoco está haciendo calor, está el clima súper fresco, apenas para el espacio del día de hoy. Vea, los planes de Dios son perfectos, señor Lucy. Vea, justo cuando vamos a grabar nos puso el clima ideal. Exacto. Y estamos en un lugar lleno de naturaleza, de muchas flores bonitas, y eso también convida este momento. Claro que sí. Bueno, chicos y demás personas que nos están viendo, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, no solo para la juventud que nos ve, sino también para los padres o futuras generaciones que sabemos que posiblemente pasen por este tipo de situaciones. ¿Sí? Hoy vamos a tratar lo que son los diferentes tipos de crianza. Señor Lucy, cuéntanos un poco sobre qué tipos de crianza existen y cuáles trataremos el día de hoy. Bueno, como Kelly les acaba de avisar, hoy vamos a trabajar y a tratar lo que son los estilos de crianza, y esos estilos de crianza son a los que nosotros nos vemos expuestos desde la crianza, desde esa infancia que nos han brindado nuestros padres. Y hoy vamos a conocer un poquito más en qué estilo de crianza nosotros nos hemos venido desempeñando. Nuestros papás lo han hecho, qué de eso ha afectado en nuestra juventud, en la adolescencia que hoy vivimos, y cómo lo vamos a trabajar y a mejorar. Hay 4 estilos de crianza. Está el estilo de crianza, el primario, el autoritario, el permisivo, el democrático y el negligente. Y hoy precisamente nos vamos a centrar en los 2 primeros, que es el autoritario y el permisivo. Vamos a saber, a conocer un poquito más qué de eso tenemos, qué de eso nuestros padres fecundaron, y cómo nosotros podemos, de acuerdo a lo que conozcamos, utilizar unas buenas herramientas para poder superar ciertas cosas que nos ataron desde esa crianza. Súper, ok. Entonces, señor Lucy, cuéntenos en qué consiste el estilo de crianza permisivo. ¿Cómo se caracteriza? Bueno, antes de iniciar, comprendamos que estos estilos de crianza están bajo la autoría de Diana Baurmi, que es una psicóloga y filósofa que ya falleció, pero fue una investigadora de estos estilos de crianza. Ella realiza esta investigación, ella yace en Estados Unidos, y cuando está en Estados Unidos estudiando en la Universidad de Berkeley, entonces ella inicia una investigación intensiva, minuciosa, con 100 familias de Estados Unidos en un promedio de un extracto medio. Entonces ella inicia esto desde que estaban en la etapa de preescolar hasta la etapa de ya cuando están saliendo del bachillerato a iniciar sus estudios universitarios. Y se da de cuenta, primeramente, de que hay unos 3 estilos de crianza que rigen a estas familias. En este estilo de crianza que ella saca de su investigación no estaba el negligente. El negligente ya viene a ser estudiado después de que ella fallece por unos colegas de ella. Pero ella primeramente saca lo que es el autoritario, el permisivo y el democrático. Luego aparece el negligente. Y hoy vamos a hablar un poquitico acerca de ese autoritario. Cuando hablamos acerca de esos padres autoritarios, son esos padres que van desde el estilo de ser exigentes. Son unos papás que de alguna manera tienden a tener mucha presión en sus hijos, exigen mucho y pretenden de que el niño no hable
sino que se cumpla lo que ellos dicen. En este estilo de crianza no se tiene en cuenta lo que el joven pueda llegar a decir, sino lo que él debe de hacer. Y muchos hemos pasado por ahí, muchos, inclusive yo. Pero estos papás no quiere decir que no quieran a sus hijos, sino que tienen un estilo de crianza que han venido también utilizados hacia ellos y ellos lo replican en sus hijos. Porque y hoy en día, día, exacto, y hoy en día esa presión que ellos ponen en sus hijos les da a pensar o a visionar de que van a ser jóvenes de bien, personas de bien que van a estar sujetas a y van a soportar las presiones de la vida. Tenemos estos estilos de papás, ¿sí? Dentro de una familia, vamos a poner un ejemplo, digamos que tenemos una niña que se llame Sara. Sara es una niña que tiene unos papás autoritarios. En algunos casos vemos que hay una familia compuesta por 2 papás, 2 hermanos y está Sara. Pero puede que el papá sea autoritario y la mamá puede que sea permisiva. Pero ahora vamos a centrarnos en los autoritarios. Estos padres, ¿qué quieren? ¿Qué fecundan en sus niños? Ellos quieren que sus hijos tal cual hagan lo que se les pide, que arreglen las camas, que laven los platos, que barran, que trapeen, que hagan todo pero sin quejarse. A veces estos padres autoritarios son un poquito abusadores. ¿Por qué? Porque tienden a dejar de lado la diversión que esos niños merecen por la presión y los objetivos trazados de ellos para con sus hijos. Entonces tenemos a Sara y si Sara llora, los papás le dicen, vete a tu cuarto, no me hables ahora, reflexiona y luego. Si Sara quiere algo y no se lo dan en ese momento, no te lo vamos a dar porque no lo mereces, porque no hiciste tal cosa. Sí. Y Sara, esta niña va aprendiendo que ella tiene que realizar ciertas cosas para mantener contenta a sus padres. Para poder ganarse las cosas también. Exacto. Sara aprende a sujetarse tanto que llega a despersonalizar sus ideas, sus intereses, sus pasiones, todo lo que lo puede caracterizar en su propio yo, sus pasiones y anhelos, o inclusive las habilidades que ella tiene, se pueden llegar a reprimir. En este caso, nosotros vemos hoy en día muchas personas, jóvenes, adultos, muy reprimidos. Que a veces no saben exponer, expresar sus ideas, sus necesidades. Tenemos personas que, por ejemplo, para pedir un permiso dentro de la casa, exacto, la piensan. Y tenemos este rol entre los papás que es como, vaya dígale a su mamá, sí, vaya dígale a su papá, ¿sí? Y entonces tenemos como este juego y nos cansamos, claro, posiblemente. Sí. La persona se puede cansar. Inclusive, si esto me pasara a mí también, uno se podría cansar. Claro. El hecho es de alguna manera cómo nosotros podemos evidenciar estas pequeñas cosas en algunas personas. Si ustedes tienen personas a su alrededor o inclusive en ustedes mismos, háganse un análisis. Me da muy duro expresarme ante los demás. Claro. No utilizo las palabras adecuadas para con otros. Decir lo que yo pienso, expresar lo que siento, me da difícil. Soy de esas personas que me sujeto mucho a lo que digan los demás a pesar de que se esté haciendo algo malo. Porque en la universidad tenemos a los jóvenes, hay personas que nunca defienden sus derechos. Claro. Encontramos a unos que son líderes, sí, pero hay otros que se sujetan, deja eso así, no hagas nada, más bien sujetémonos que ellos tienen la razón. Sí, pero o se reprimen porque piensan que si dicen algo van a haber problemas. Exacto, y es porque eso lo aprendieron, como tuvieron una vida frustrada de no expresar lo que sentían, de no poder referir todas las cosas que querían.
nunca pueden llegar a desarrollar bien lo que hay en ellos. Entonces vamos revisando un poco qué de estas cosas podemos llegar a tener. Inclusive los papás que son autoritarios siempre no se cuestionan si sus hijos son felices, o en algunos casos puede que se cuestionen, pero siguen este mismo lineamiento que han tenido porque creen que de esta forma ellos van a ser personas de bien para la sociedad. Claro. Claro, los papás que son un poco autoritarios, ¿qué pretenden? Pretenden que de alguna forma sus hijos encasillen de manera perfecta en la sociedad, que vayan cumpliendo las metas que uno como ser humano se le traza, que es la meta de que tú puedas estudiar, que tú puedas terminar tu bachillerato, tu universidad, que puedas tener un trabajo, que te puedas casar, que puedas estar con una persona idónea, e inclusive si nosotros lo traemos al territorio, lo plasmamos aquí en el Chocó, muchas de las crianzas que hoy en día tenemos son crianzas autoritarias. Claro, la mayoría, por supuesto. Eso viene de nuestros ancestros. Las raíces territorial. O sea, este es el componente que hemos venido utilizando. Los papás han venido utilizando estos componentes porque creen que de esta forma pueden lograr tener un hijo que cumpla con los requisitos que la sociedad te impone, Claro. ¿sí? De ser una persona de bien, ser una persona que le aporte algo a la sociedad. Pero los papás no se dan de cuenta que te están criando con un marco de sujetarte tanto que no puedas llegar a expresar lo que sientes. Sí, realmente esto es bastante tedioso porque incluso a las personas que están, digamos que hoy día ya son adultas y tuvieron ese tipo de crianza, hoy día se pueden identificar fácilmente. Bueno, hay diferentes factores para identificarlos. Hay unos que gracias a Dios, digamos que han podido modificar eso y darse cuenta que tuvieron un estilo de crianza no tan idóneo que no les permitió hacer cosas, pero se preocupan por cambiar porque saben que igual pues replicar eso para las nuevas generaciones no está bien. Entonces, digamos que por ejemplo una persona hoy día adulta que se cohíbe de hablar, de comunicar, digamos que entra en una relación un joven con otra joven y el joven se cohíbe de decir las cosas que no le gusta algo y no lo comunica, y la novia pues está pensando que todo está perfecto en la relación. Ese tipo de cosas hacen a veces evidenciar que esas personas tuvieron un tipo de crianza autoritaria, ¿sí? De igual manera en los otros espacios, como usted lo decía, en la universidad y demás, y todo eso. Igual teniendo en cuenta esto, señor Lucy, digamos que si una persona, ya sea un joven adulto o de mayor edad, quisiera como modificar este tipo de imposición que tuvo desde pequeño con este estilo de crianza, ¿cuáles serían algunos tips para iniciar con esto? Porque en realidad no es fácil. Así sea que, digamos, que acudan a obtener ayuda profesional, a veces hasta se cohíben porque piensan que van a ser juzgados o les tienen que imponer, no, usted tiene que hacer esto para que se mejore. Y así. Bueno, conforme a lo que me preguntas, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta también que estas personas están presentando unas dificultades? Porque tienen pocas habilidades sociales. Sí, ¿Sí? Entonces, como tienen pocas habilidades sociales, puede que no manejen bien la frustración, pueden llegar a ser personas que presenten problemas en el temperamento, pueden llegar a ser un poquito agresivas, hostiles, irritables, se enojen con facilidad. Y característico de ellos es que tienen una baja autoestima. Cuando esto se presenta, pueden también llegar a sufrir de ansiedad. Ahora, ¿a qué les invito a estas personas? Si esto les está pasando a ustedes, buscar una ayuda profesional. Luego de que identifiques los factores que están asociados o alineados al estilo de crianza autoritario y sus efectos. ¿Por qué? Porque es que, bueno, a mí me criaron de esa forma, ¿sí? Sí. Entonces, a mí me criaron de esa forma. Y de eso veo que dentro de mí, la verdad, yo sí soy una persona que le cuesta expresar lo que siente. Me callo mucho las cosas. Sí. Soy una persona que
no digo lo que me parece en el momento adecuado, con la persona indicada, en el espacio correcto. Me frustro, me irrito, a veces me denigro. Entonces, cuando yo noto estas características en mí, Sí. yo tengo que ir identificando estos factores que me están diciendo, alerta, hay un problema dentro de ti, porque este tipo de personas no llegan a desarrollar una felicidad completa. Como no pueden llegar a desarrollar una felicidad completa, eh, fijan su mirada en que tienen que satisfacer la felicidad de otros antes que la de ellos. Entonces, esto pasa mucho con las mamitas. Tenemos mamás que en muchas ocasiones dicen, mi felicidad son mis hijos. Y no Sí. está mal que tu felicidad sean tus hijos, ¿sí? Pero también debes Pero ese priorizar es tu tu felicidad. papel también. Ese es como el deber, bueno, no es una obligación porque hay muchos papás que no aman a sus hijos, Claro. pero es un deber. Y ese es tu papel y dentro de tu papel está amarlos porque llegas a sentir, hay unas afinidades ahí congénitas que llegan a sentir este amor, pero tu felicidad no está en los hijos. Entonces, como las acostumbraron tanto a que tienes que tener una pareja, te escogen la pareja inclusive, ¿sí? Si hablamos desde el ámbito territorial, entonces ellas van creando unos esquemas, esquemas de sumisión. Y su felicidad pasa a ser alternativa. ¿Por qué? Claro. Porque la centro más en que debo de satisfacer las necesidades de otros y las mías quedan por debajo, hacia atrás. Inclusive casi nunca las llegan a satisfacer. Es verdad. Son personas que se cohíben tanto de que cuando van creciendo, típicamente uno les dice, salgamos. No, no voy a salir, quedémonos aquí, vamos a gastar mucha plata. Y vemos muchas mamás así o muchos papás. Claro. Y encontramos esos conflictos ahí. Mi papá no sale conmigo, mi mamá no le gusta, pero son por sus estilos de crianza, los estilos que tuvieron, centrándolos a eso. Ahora, si tú identificas unos factores como estos, primero los vas a identificar y luego busca ayuda, porque solo no vas a poder. Entonces, busca una ayuda profesional, un líder, un psicólogo, un psiquiatra, un coach, alguien que te ayude a potenciar lo que nunca desarrollaste, lo que nunca expusiste. Eso sería muy bueno. Claro que sí. Algo que se me vino ahorita a la cabeza con lo que usted acaba de mencionar, señor Lucy, es el caso de los jóvenes que digamos que sus padres son tan autoritarios hasta incluso ya cuando ellos están grandes y van a la universidad y les dicen tipo, no, yo quiero que tú seas médico, pero por dentro tú deseas ser, no sé, digamos que dedicarte al arte o exacto al derecho o a cualquier otra carrera diferente que pues en tu cabeza en realidad ni por equivocación pasó a la medicina. Pues pongo como referencia esta carrera porque es la que la mayor parte, en la mayoría de las ocasiones los padres pues la quieren para sus hijos y más aún cuando digamos que son de esos padres que no tuvieron la oportunidad de estudiar, acceder a la educación y demás, muchas veces ellos buscan como imponer ese tipo de cosas. Entonces, digamos que de cierta manera algunas personas lo identificarían como manipulación o algo por el estilo. Entonces, digamos que, ¿cómo podrían hacer esos jóvenes para dialogar con los padres si es el caso que ellos son demasiado autoritarios? ¿O qué puede hacer él para enfrentar toda esta situación cuando los padres imponen una cosa sí o sí y es algo relacionado con que a ellos no les gusta? Bueno, estos papás tienden a tener una comunicación unidireccional, Sí. porque esta comunicación es como que no te doy el derecho de que opines, ¿sí? Solo haz lo que Eh, yo digo y ya. sí, es como lo impuesto. Sí. En la mayoría de los casos encontramos padres que no cambian, ¿sí? Ante este caso, si tu papá o tu mamá puede ser uno de estos casos de estos papás que no cambian, va a ser casi que imposible poder tener una comunicación con ellos. A lo que les invito es que puedan mejorar un poco más sus habilidades comunicativas y desarrollen un poquito
del liderazgo propio. Manejen la comunicación asertiva, ¿sí? Sí. Con ellos, con ese tipo de padres. Una comunicación asertiva donde ustedes puedan respetar sus principios, lo que piensan, pero también hacerles entender de que ellos deben de respetarme y respetar en cierta medida lo que ellos dicen. Claro. Entonces, es como que, bueno, yo quiero estudiar, ¿qué podríamos decir? Yo quiero ser chef, ¿sí? Quiero ser chef, pero mi papá dice que eso es perder el tiempo, la plata, que no me ve en eso, que no me ve con futuro, que eso, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dejar? ¿Sí? ¿En dónde va a trabajar? Exacto. Entonces hay muchos peros que ellos te pueden decir, pero tú tienes que hacer regir tus principios. Muchos jóvenes se cohíben porque, bueno, son mis papás los que me están dando la plata, los que me están apoyando, pero de alguna manera hay que encontrar como ese equilibrio para que ellos respeten lo que tú quieres y hacérselos entender, de tal forma que tú no vayas a terminar estudiando algo que no quieras y en lo cual no vas a tener una verdadera vocación ni pasión por eso que ejerzas. Exacto, y eso Sí. es lo que a veces que existan como profesionales sin vocación, sin querer hacer las cosas, como, o sea, las hacen como por cumplir, no porque les nazca, lo ven como una obligación y no porque ellos realmente quieran, y realmente digamos que eso crea profesionales hasta frustrados, hacen que ellos hagan cosas que no quieren. Eso hasta de cierta manera, digamos que en el ejemplo del médico, podría inferir en que no le brinde toda la ayuda necesaria, todo lo relacionado para mejorar la salud del paciente y así sucesivamente. Algo también que es muy interesante en todo este tema de los padres autoritarios, cuando ya uno es un adulto y demás, es, digamos, que tener problemas de identidad. Como uno se ha dedicado tanto a, digamos, que a cumplir lo que ellos dicen. Exacto, exacto. Y pues hay algunos padres que hasta dicen que si nosotros no hubiese llegado a hacer nada, no hubiese llegado a lograr nada, todo lo que tenés es gracias a nosotros, no sé qué, pues como que lo carcomen a uno con ese tipo de pensamiento. Entonces digamos que las personas no les queda tiempo como de explorarse a ellos mismos, qué les gusta hacer, qué les gustaría hacer, cómo se identifican como personas y así sucesivamente. Entonces, digamos que la persona que llegue a experimentar eso y ya es un adulto, podría decir, no, el tiempo se me fue, no pude lograr saber quién soy, qué me gusta, toda mi vida me dediqué a cumplir lo que dicen mis padres y eso me tiene realmente frustrado o algo por el estilo. Entonces, cuéntenos, señor Lucy, ¿cómo podrían estas personas implementar alguna estrategia para poder identificarse hoy día como adultos? Claro, tener en cuenta que nunca es tarde, pero ¿cómo podrían hacer eso? Realmente, pues a medida que uno va creciendo, el proceso se hace más tedioso, es más difícil, pero nunca es tarde. Entonces, ¿cómo podrían esas personas acompañar este proceso para identificarse a ellos mismos? Bueno, de la misma forma, primero identificar cómo fue mi estilo de crianza, ¿sí? Eso es lo más importante. Identificar cuál fue mi estilo de crianza, como volver un poquito a ese pasado. Recordemos que algunos tienen unos pasados de su infancia un poco difíciles y para ellos les puede causar un poco de terror, pánico, volver a recordar esto. Hay unos que por este estilo de crianza guardan mucho rencor, mucha rabia, odio, impotencia y demás. Pero para que tú seas libre de eso, primero identifica cómo fue tu estilo de crianza. Si te ves identificado en este estilo precisamente, inicia a hacer como un análisis de cuánto tiempo has estado dedicado hacia otros, le has dedicado el tiempo hacia otros y cuánto te lo has dedicado a ti mismo. Ahora inicia a prever cuáles son las necesidades que tú quieres suplir. Porque tú decías ahora, hay cosas que las cuales nos negamos, ¿sí? Hay cosas de las cuales uno dice, no, yo no quiero hacer esto porque como así me criaron, entonces yo me niego a eso.
si tú te has visto encadenado en esto, es momento de que tú crees un esquema y entonces tú antepongas las necesidades tuyas y de las cosas las cuales te has privado tú, porque ya eres un adulto y nadie te está privando, eres tú mismo. Como así creciste, entonces sigues este mismo alineamiento hasta que te puedas morir. Y eso puede pasarnos a todos. Es como, por ejemplo, el caso que mencionaba de Sara. El caso de Sara, esta niña crece haciendo feliz a sus papás y en un punto tal, ella se casa, posiblemente puede terminar casándose con una persona que ni siquiera quiere y solamente cumple las necesidades de sus papás para mantenerlos felices. Sara puede tener una vida infeliz toda su vida. Y así pasa con muchas personas hoy en día. Hay muchos papás, hay muchos jóvenes viviendo unas vidas infelices y pueden estar ligados a los estilos de crianza que han tenido. Este estilo de crianza autoritario va muy relacionado también con el negligente, que a muchos les pasa. Y como les decía al principio, dentro de mi familia yo puedo tener a un papá que es autoritario y puedo tener a una mamá que pueda ser democrática o pueda ser permisiva o negligente. Y se pueden dar distintos estilos de crianza. Dentro de mis pacientes he tenido pacientes que me han dicho, ay, yo como que tengo los tres, autoritario, democrático y negligente. Pero no dejan de ser unas profesionales o ser personas que estén realizadas, siendo o no profesionales, sino con sus habilidades, pero sí guardan ese cierto rencor, sí guardan ciertas alteraciones en el estado psicológico que les impide realizarse bien, que les impide tener buenas comunicaciones, habilidades comunicativas con los demás o habilidades sociales, que les impide verse bien, en el tema de la autoestima o de la valía. Esto puede pasar. Inclusive, Kelly, sí, y demás oyentes, hoy les traje unos testimonios de personas que me han referido sobre estos estilos de crianza que han tenido, ¿sí? Vale. Vamos a mencionar unos como para pasar al otro estilo de crianza y veamos para ver si nos sentimos identificados, ¿sí? Sí. Una persona X comenta, mi vida es como la del primer caso, o sea, la del autoritario. Gracias a eso soy dependiente emocional de mis padres. Me cuesta tomar decisiones por mí misma. Tengo miedo al cambio y a explorar el mundo. Esta persona tiene 22 años. Agradezco todo el esfuerzo que han hecho mis padres por darme todo lo que tengo y de hecho, ellos y todos a mi alrededor piensan que vivo una vida perfecta, pero en realidad me la paso frustrada por no haber tenido una vida como la de cualquier joven de mi edad. Ya saben, haber ido a pijamadas, fiestas, haber tenido pareja, quizás cosas tontas para muchos, pero yo hubiese deseado simplemente haber tenido alguna experiencia loca o divertida que contar. Soy muy insegura en muchos aspectos de mi vida. No sé qué haré con mi vida ni cómo lidiar con mis problemas. Soy muy reservada con mis sentimientos y me cuesta demostrar física y verbalmente el afecto que siento por las personas. Yo digo que quizás sea por el tipo de crianza estricta, sobreprotectora y restrictiva que tuve a lo largo de mi infancia y adolescencia. Pero no sé si sea en realidad por eso o por otra cosa. Pero la crianza influye y determina muchas acciones conductuales e inclusive cognitivas dentro de nosotros. Les voy a mencionar otra. Creo que tener un padre autoritario que no acepta un no como respuesta te lleva como adulto a tener experiencias de abuso porque no puedes decir no o poner límites como ella. Y mira que este testimonio es importante. Muchas personas tal vez se sentirán identificadas. Ella decía, porque no puedes decir no o poner límites. Sí. ¿Y qué pasa con los padres autoritarios? Cuando tú vas a decir algo que te favorece, ¿por qué hablas? Exacto. ¿Sí?
O amenazan no vas con a hablar, golpes. ¿sí? O cuando tenemos padres de este estilo, son estos padres que si tú de alguna forma em, intentas decir algo en medio de que ellos estén hablando, eso es grosería. Exacto. Y recordemos, yo he escuchado, por ejemplo, lo que dicen nuestros ancestros, que si uno intentaba hablar, le volteaban la cara, Sí. ¿sí? Te pegaban, literal, porque era Yo me así río, pero súper eso no es. estricto. Era Dios súper mío. estricto. Vamos a contar un último de este autoritario. Sí. Mis papás se enojan fácilmente y son muy sensibles. Eso hizo que desde pequeña callara todo lo que me pasaba por temor a la reacción de mis papás. Me acabo de dar cuenta que incluso le tengo miedo a ellos. Siguiendo esto, puedo notar que me puedo identificar con los hijos de los padres estrictos o autoritarios, ¿sí? Inclusive, miren, hay hijos que llegan a tenerle pánico o miedo a los padres y cuando estos se están desarrollando en un trabajo o están en la universidad, como decíamos, no son capaces de expresar lo que sienten y siempre viven sujetos. Así las cosas sean malas, siempre viven sujetos. O digamos que se da el caso de que envían al hijo a estudiar a otra ciudad. Y cuando ellos lo van a visitar o algo, se pone nervioso como si fuera, no sé, a una entrevista de trabajo o algo importante. Se ponen súper nerviosos por el temor a ser juzgados y otras cosas que hacen los padres autoritarios. Entonces, señor Luis, ya para ir cerrando este ciclo de los padres autoritarios, a las personas que están jóvenes, que quieren como aprender a poner límites con sus padres y demás para no ser futuros adultos frustrados, sin autoestima, con inseguridad y demás, ¿qué tips o consejos podría usted regalarles a esos jóvenes o adolescentes que están pasando por estos padres autoritarios para poder evitar, digamos que, a futuros adultos frustrados en el futuro? Algo muy importante, estas personas no llegan a desarrollar una comunicación abierta, ¿sí? Pero deben de mejorar en la comunicación asertiva con sus papás. La comunicación asertiva es el hecho de expresar lo que yo estoy sintiendo, de manera que me lo respeten, pero también respetar en cierta medida lo que nuestros papás dicen. Es como actuar de una forma democrática, ¿sí? Te expreso lo que siento, pero también yo pongo en un esquema lo que tú me estás diciendo como mi papá para evaluar si eso que tú me estás diciendo, hombre, es coherente, ¿sí? Y merece la atención de que yo me rija por eso y también pueda encontrar un alineamiento de lo que yo quiero. ¿Te acuerdas? Y nuestros queridos oyentes que si no se escucharon en el capítulo anterior, vayan y lo ven. Eso. Mencionamos este tipo de personas, el caso de que si un hijo salía tarde de la noche, la mamá cómo iba a estar, claro. Sí. Bueno, en este caso lo volvemos a llevar en práctica, el mismo caso. Si tú como joven encuentras que tu papá es una persona muy autoritaria y todo el tiempo está, es que las cosas están muy malas, no puedes salir, no salgas, no hagas esto, no hagas... Siempre busca la manera en que puedas satisfacer un poco su demanda, pero que la tuya también valga. Exacto. Papá, voy a salir a tal hora, encuentra una hora también apropiada, Claro. ¿sí? También apropiada porque puede que ellos tengan miedos, límites. Recuerda que en los estilos de padres autoritarios no quiere decir que el autoritario no ame a su hijo, solamente que cree que de esta manera va a conseguir que él sea una persona de bien, ¿sí? Exacto. Pero no quiere decir que no te ame. Entonces, cuando esto esté pasando, tú vas a decirle, papá, voy a salir, quiero hacer esto, lo he pensado, y habla de manera clara, de manera objetiva. No tengas miedo, porque el miedo es como el principal impedimento que a nosotros nos incapacita para poder lograr algo, y eso siempre va a estar. Entonces tú allá puedes decir, ay, pero qué fácil es decirlo.
pero es que tienes que actuarlo. Si no lo actúas, no vas a salir de la situación en la cual te encuentras. Claro. Entonces tú hablas con tu papá, con tu mamá, ya sea cualquiera de los dos o con la persona que tú vivas, pero de manera clara y objetiva le haces entender por qué quieres hacer eso, que llegues con unas ideas y que ellos vean que estás claro en lo que quieres y que no te sientan inseguros, ¿sí? Eso sería algo muy importante dentro de los tips, como que mejorar la comunicación. Claro que sí. Otra cosa es que pues no hay que desconocer la realidad que está viviendo el territorio. Sí, hay inseguridad por doquier. A veces, Dios mío, después de cierta hora la cosa se vuelve terrible a nivel de inseguridad aquí en Quibdó. Pero digamos que a la hora de negociar ese tipo de permisos y demás, hay que hacerlo, por ejemplo, en horas idóneas. Digamos que si, por ejemplo, yo quiero salir a cenar con mis amigas, normalmente uno lo haría, si las cosas estuvieran sanas, uno iría tipo 8 de la noche, cositas así. Pero en vista de que el contexto está así tan tedioso, digamos que no voy a las 8, sino que le digo a mi papá, no papá, voy a ir a las 6 y máximo a las 8 ya estoy en mi casa. Tipo así, o sea, tampoco hay que cohibirse porque estamos jóvenes, los espacios de ocio y entretenimiento son importantes para nuestro desarrollo. Sí, no es que tampoco hay que descuidar las responsabilidades, porque así como estamos jóvenes y tenemos derecho a disfrutar, también debemos cumplir con las diferentes responsabilidades que tenemos a nivel académico, familiar y demás. Sí, no hay que descuidarse tampoco uno mismo. Excelente este tema, señor Lucy, súper claro. Cualquier duda o cualquier inquietud que quieran abarcar y demás, nos las pueden dejar en los comentarios, que aquí con muchísimo gusto las estaríamos, digamos que desglosando en el siguiente capítulo. Entonces continuamos ahora, señor Lucy, con los padres permisivos. ¿Cómo son estos padres permisivos? ¿Cómo los identificamos? Bueno, esto es contrario a lo que estábamos hablando de los autoritarios. Estos pasan a ser súper, pero súper relajados en la crianza, ¿sí? O sea, ya estos padres son un poquito más extremistas frente a los límites, no exponen límites dentro de la crianza, no establecen unas pautas, ¿sí? No hay un control de reglas dentro de la crianza de esos hijos. No quiere decir que estos padres no amen a sus hijos, porque son los papás que más aman a sus hijos, ¿sí? Los papás permisivos tienden a ser los más cariñosos, los más amados, los que tienden a demostrar un poco más y pretenden que este demostrar sea representativo, pero también sea en palabras afirmativas. Te exceden, pero no se están dando de cuenta que al excederse en este tipo de crianza, están criando niños que fácilmente no respetan, fácilmente no tienden a tener como ese cuidado al hablar, al expresar, al referir lo que ellos piensan y lo que otros están sintiendo. No respetan los espacios públicos, no respetan las culturas de otras personas. Cuando hablamos pues de que cada persona es una cultura, no respetan. Tenemos estos papás que son permisivos, y estos papás permisivos, vamos a llevarlo a un ejemplo que sea más representativo. Digamos que tenemos a Cristian, ¿sí? Cristian crece con unos papás que lo aman tanto, que le dan tanto cariño, pero que no establecen ningún límite, ningún parámetro frente a la conducta de él y cómo se debe regir frente a su cultura, a su sociedad. Cuando esto pasa, va a pasar en Cristian, de que Cristian puede acostarse a la hora que quiera y los papás no van a hacer nada, ¿sí? Cristian va a pedir lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y se lo van a dar. Cristian hace pataletas y ante la acción de hacer pataletas, él consigue las cosas. Él prevé de que de esta manera puede obtener ciertas cosas. Cristian es una persona que juega
desmedidamente y no tiene un control sobre el juego y su tiempo libre, porque sus papás son permisivos, tienden a ser muy altruistas y de alguna manera no controlan esto en el niño y piensan que está bien. Cuando el niño va creciendo, cuando Cristian va creciendo, nos damos de cuenta que Cristian no respeta las reglas del juego con sus amigos. No tiene Encontramos a niños que dicen, ay, no me gusta jugar con tal persona porque él todo lo quiere para él. No me gusta jugar con tal persona porque él siempre es brusco y quiere que todo se haga como él quiere. ¿Sí? Entonces encontramos a este tipo de Cristian, ¿sí? Perdón, Cristian, allá, por utilizar este ejemplo. Pero encontramos a este tipo de niños que inician a tener estas conductas y son unas conductas que a largo plazo lo pueden llevar a tener problemas en la inconstancia, ¿sí? Son muy inconstantes, puede que hoy esté en una carrera, mañana esté en otra, después esté en otra, hoy haga esto y fácilmente me pueden despedir porque no cumplí ni satisface las necesidades de ese lugar. No, eso no me gusta, entonces yo me voy a salir de allá porque eso no llena mis expectativas, voy a salir de allá. O puedo arremetir contra otras personas, no sé solucionar de manera adecuada los problemas que se me presentan en la vida. Esto pasa mucho con estas personas porque no tienen una buena comunicación tampoco, ¿sí? Tienden a tener un estilo de comunicación agresiva. Creen que de esta forma pueden alcanzar lo que quieren, porque así lo hicieron con sus papás. Inclusive en la misma familia, digamos que estamos con la familia de Cristian. Cristian tiene unos papás, pero alrededor de él tiene otras familias y la familia le dice, miren, están criando a Cristian de esta forma, no me parece, y la familia se da cuenta, porque siempre tenemos como unos visores allí alrededor de nosotros que estamos tan pendientes de las cosas que hacemos, lo que está pasando, y prevén un poquito más a futuro cómo va a ser ese niño. Pero estos papás no se dan cuenta sino hasta más adelante cuando inicia el niño a presentar unas actitudes y unos comportamientos que no son las mejores. Ahí es cuando ya pretenden buscar ayuda, ¿sí? Tenemos una persona que no se sujeta a los papás, que cuando ellos quieran imponer reglas, cuando ellos quieran crear parámetros, el niño no se va a sujetar. ¿Sí? Va a hacer lo que se le da la gana. Exacto. Entonces ahí es donde vamos a encontrar el verdadero problema. Ese verdadero problema, si tú lo estás evidenciando ahora en la crianza de tus hijos, si tú lo evidencias como joven, que tienes estas conductas que he mencionado aquí, las conductas de cómo era Cristian a medida que crecía, vas a iniciar a hacer un listado de cuáles son esas conductas que yo tengo que están mal dentro de mí, que van ligadas también a ese estilo de crianza permisivo. Y si tu papá me estás viendo, vas a iniciar también a hacer una lista, nunca es tarde, para aceptar, porque tenemos que reconocer que nuestro estilo de crianza no fue el mejor. Entonces, allí iniciamos. Hay unos papás que tienden a ser un poco permisivos, pero dentro de esa permisividad le dan una libertad al niño, pero es una libertad con acciones que él tiene que cumplir de manera abierta, ¿sí? Te enseño con el ejemplo, haz de cuenta que soy un papá permisivo, pero te estoy enseñando con el ejemplo, y de esa manera tiendo a crear en ti como un método libre para que tú puedas hacer las cosas y desarrollarte de manera libre. Muchas personas fueron creadas así. Tuve un papá, mi papá no, o sea, era permisivo, pero nunca me dijo no hagas tal cosa, me daba permiso, yo salía, pero yo volvía.
me decía que tenía que lavar los platos y yo los lavaba, yo esto, lo otro, pero porque me daba mi espacio, me respetaba las opiniones que yo daba y demás. Pero estas personas pueden llegar a ser excelentes profesionales, ¿sí? Pero no se aprenden a sujetar. Tiene toda la razón. Entonces, tenemos jóvenes que son excelentes estudiantes, pero no se aprenden a sujetar a lo que el docente diga. Sí. O a compartir muy bien las ideas de otros dentro del grupo que se estableció de trabajo. Sí, es como una especie de egoísmo. Exacto. ¿Y es porque? Porque, bueno, soy permisiva, como papá, soy permisiva, pero no le enseño a mi hijo que tengo que respetar unos límites, que me debo de sujetar a unas cosas. Esto puede pasar también en ciertos estilos de crianza, como una ramificación del permisivo. No quiere decir que porque es permisivo todo el tiempo va a ser de la primera forma como Cristian, sino que tenemos a este otro personaje, pero eres excelente, profesional como persona, pero de alguna manera tiendes a tener actitudes egoístas y no te sabes sujetar. Entonces tú llegas a un trabajo, tú llegas a un trabajo de equipo como estudiante o a un trabajo como profesional y es ahí donde encontramos la falla, ¿no me parece? Yo creo que, y voy y hablo con el jefe y lo expongo y lo encaro, ¿sí? Claro. Y no respeto la autoridad. Eso puede pasar con este tipo de crianza. Y miremos que ellos pueden tener buenas habilidades sociales, porque el permisivo siempre tiene buenas habilidades sociales. Sí. Es el más bullero, el que llega, la enciende, el que habla, sí, pero no mide sus límites porque nunca aprendió a medirlo. Sí, o sea, algo que también digamos que podría desligarse de este tipo de crianza bastante permisivo son las parejas tóxicas, digamos que con tendencia a ser incluso narcisistas, porque digamos que el mismo Cristian, ya estando joven, tiene una novia y resulta que la novia le dice que va a salir con sus amigas a una tarde de chicas o a comerse un helado o algo por el estilo. Y llega Cristian y le dice que no, que ella no tiene permiso para ir allá, que él no le gusta que ella vaya para allá o cualquier otro tipo de excusa. Es un error bastante grave este tipo de crianza permisivo porque de cierta manera hace que estos jóvenes nazcan como con esa necesidad de control hacia los demás o sobre los demás y eso pues en realidad no es para nada beneficioso porque hace pues también que otras personas de cierta manera quieran alejarse de Cristian independientemente de sus intenciones. Él puede creer mucho a la novia, pero en realidad esta estrategia no le va a funcionar para nada. Y la va a asfixiar, ¿sí? Exacto. Porque miremos que Cristian de pequeño no respetaba lo que sus amigos decían, querían, sino que él imponía. Claro. Y así mismo se le alejaban. Entonces, lo mismo va a lograr cuando sea grande. Porque estas personas tienden a ser un poco intensas, ¿sí? Un poquito tóxicas. Un poquito tóxicas. Y como tienden a tener este tipo de conductas, la gente inicia como, ay no, ya viene Cristian. Exacto. Otra vez, no, ¿sí? Pero tiende a pasar, ¿sí? Tiende a pasar. Mire, les voy a comentar un testimonio de una persona que tuvo unos padres con este tipo de características en el estilo de crianza. Es importante aclarar que esta persona decía, creo que también vale la pena tener en cuenta esos padres que te protegen, pero que su estilo de crianza va cambiando a medida que creces, como mencionábamos ahorita. Sí. Mis padres, sobre todo cuando era más pequeño, me sobreprotegieron mucho y a causa de eso, mientras crecí, no aprendí a ser independiente y a valerme por sí mismo en muchos aspectos. Cuando entré a la universidad fue un cambio bastante brutal porque mis padres comenzaron a darme mucha más libertad y a permitirme hacer muchas cosas. El problema es que yo nunca había aprendido cómo hacerlas y cómo valerme por mi cuenta.
Desde que entré a la universidad hasta ahora que estoy a punto de graduarme, ha sido un proceso complicado para mí de aprender de golpe habilidades que yo ya debía tener. Cosas tan sencillas como tomar el metro solo se me hacían un mundo, y para ir superando poco a poco esas barreras he necesitado mucha conciencia de mí mismo y un arduo y muy trabajoso desarrollo personal. No ha sido fácil. Y ahí nos encontramos estos papás que son permisivos, pero también hay un quinto elemento dentro de los estilos de crianza que lo están investigando en estos momentos, que son los padres barrenieves o helicópteros, que son los papás que tienden a no dejar que sus hijos hagan nada por su propia cuenta y les quitan sus habilidades, las habilidades que todo ser humano debe llegar a desarrollar. Si yo tengo un niño que puede lograr, yo sé que los niños se van a ensuciar, ¿sí? Sí. Pero si yo tengo un niño que todo el tiempo le estoy diciendo, como papá autoritario, no te vas a ensuciar, ¿sí? Pero como mamá permisiva le doy la libertad, vaya, no, ahora le cambio. Y estoy ahí constantemente mostrándole que lleve varios mudas de ropa para cambiarlo. Sí. Con esta persona se da cuenta de que esta persona, mi mamá siempre utilizaba, yo iba y como me ensuciaba, entonces ella me llevaba otra ropa. Sí. Yo iba con mi mamá y ella me compraba la ropa, ¿sí? Ella misma. O yo iba con mi mamá y salía y ella me decía, escoge lo que vos querás, pero cogía desmedidamente. O ¿sí? iba al baño y la mamá le hacía todo también. Exacto. Entonces, Completamente dependientes a los este padres. tipo de papás que son barrenieves, que es como que quitan de todo su camino, de todo el camino del niño, quitan los obstáculos, los problemas que puedan tener, cuando llegan a esta etapa, Sí. donde tienen que poner en función las habilidades que tienen, las habilidades funcionales que nosotros tenemos, ahí es donde encuentro una super barrera. Sí, y creo que no como voy el a ser choque de capaz. realidad. Eso, y creo que no voy a ser capaz, creo que no lo voy a lograr, Entonces desde acá, tú sí puedes, tú hazlo. Y inician estos papás que fueron permisivos contigo, que fueron súper protectores contigo, a decirte que tú lo puedes hacer, que debes de hacerlo, sabiendo que no te lo enseñaron. Exacto, claro que sí. Otra cosa que también es bueno, digamos que señalar en todo este espacio es que, digamos que no solo los jóvenes o futuros adultos son los únicos que deben ir a terapia. Si ustedes como padres ven que tienen este tipo de comportamientos, no saben cómo modificarlos, piensan que por el hecho de ser adultos deben ser autoritarios ante ese tema y hacer solo lo que ustedes creen que está bien, pues no, también pueden ir a terapia, pueden acudir, digamos que a donde un psicólogo, un psiquiatra o cualquier otra persona que esté capacitada para este tipo de cosas y pueda sugerirles cómo mejorar todo este tipo de situaciones, porque sabemos pues que lo que queremos es estar bien, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es bueno identificarlas como padres para también mejorar, porque ningún padre nace aprendido, a nadie le enseñan cómo ser padre, todo ese tipo de cosas pues también son difíciles, y más cuando se trata de padres que son primerizos, que nunca saben cómo hacerlo o dependen completamente de sus padres, de los abuelos, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es bueno tenerlas en cuenta para poder modificarlas. Y ya para ir cerrando este espacio, señor Lucy, cuéntenos qué tips podría llegar a darle usted a esos jóvenes que consideran que son permisivos, pero se les hace difícil poner límites. O sea, quieren aprender, pero se les hace difícil. De cierta manera, digamos que quieren, alguien les pone un límite y la rabia los consume, o el desagrado, o cualquier otra cosa. O sea, a veces es difícil entenderlo cuando casi siempre se ha hecho lo que uno ha querido, literal. Entonces cuéntenos qué tips podría regalarle a este tipo de personas para que puedan modificar y no sean futuros jóvenes o adultos con este tipo de comportamientos no tan idóneos. Como agresivos. Sí. A ustedes que pueden tener este estilo de efectos de esta crianza permisiva o sobreprotectora, les recomiendo mucho que iniciemos también por reconocer, Claro. ¿sí? Si no reconocemos que hay un problema
en nosotros, porque a veces muchas personas nos les están haciendo notar, pero no queremos ver, no queremos quitarnos ese cascarón de los ojos. Y es importante que ustedes vean que sí hay unas falencias, ¿sí? Vean en cuál es la consideración que tienen otros acerca de ustedes. Es bueno conocer el concepto en que me tienen. Pregúntale a las personas que están más cercanas a ti, que están a tu alrededor, que tú consideres que son de tu aprecio, ¿qué piensas de mí? ¿Sí? ¿Piensas que soy una persona que respeto a otros, que de alguna manera puedo fecundar bien con la sociedad? O sea, pregúntales qué piensan de ti estas personas que están a tu alrededor, porque eso te va a ayudar mucho a reconocer esos faltantes y esos problemas que tú mismo no ves en ti, ¿sí? Luego de que hagas esto, ahora sí inicia a trabajar en ti, en identificar cada una de las conductas posibles que hayas tenido desde tu infancia hasta ahora que estás joven, o tu papá, que puedes también llegar a ser, o tu mamá. Identifícalas, evalúalas e inicia a cambiar lentamente. Y cambiar lentamente es el hecho de, primero, no está de más pedir perdón a esas personas que les hemos hecho daño. El estilo de comunicación del permisivo es agresivo, ¿sí? Tiende a ser un poco agresivo. Entonces, qué bueno que tú puedas pedirle perdón a estas personas ahí que están a tu alrededor, que posiblemente les hayas hecho daño o que hayas sido imprudente y no hayas reconocido, sino que porque tú eres así y así ya es tu vida y así. O sea, como que inicias a cambiar un poquito ese pensamiento, pero desde el reconocimiento. Si hay un reconocimiento, tú inicias un verdadero cambio. Claro. Porque ya después de que haya un reconocimiento y una identificación de cada una de esas conductas, vas a lograr poder cambiar después de allí. Ahora, el siguiente paso después de estos dos es que inicies la acción del cambio, porque no te puedes quedar como que, bueno, sí, le pedí a los demás que me dieran el concepto, identifiqué, pero no lo llevo a la acción. Exacto, ¿sí? la acción. Entonces, es bueno de que acciona con buenas obras principalmente para ti, pero también para otras personas que posiblemente se han visto afectadas por tu estilo de crianza, el estilo de crianza que recibiste. Claro. Y con esto hablo también específicamente a esos jóvenes que, por ejemplo, le hablan mal a los papás, ¿sí? Que le hablan mal a su familia, a los demás, ¿sí? Y es bueno de que identifiques esto, porque eso te puede llevar a un cambio total de tu conducta, esa conducta alterante, esa conducta que daña el espacio donde tú estás. Y vas a encontrarte con muchas personas así también a tu alrededor, porque tenemos de todo a nuestro alrededor. Ahora, también les doy una recomendación a esos papás jóvenes, Sí. que es importante, ¿sí? Los Sí. papás jóvenes. Tenemos jóvenes que están siendo padres muy tempranos. Claro. Bueno, ya quedaron embarazados, ya tienen un hijo, pero ¿cómo va a ser la crianza? ¿Qué le decía? No hay un manual que establezca que nosotros cómo ser padre. Pero sí hay algo importante. En la Biblia mencionan cosas muy valiosas sobre la crianza. Y es un manual importantísimo que si lo aplicamos creo que tiene unos cambios interesantes. Pero también en la vida encontramos cosas valiosas que podemos adherir a la crianza que tenemos. No es una crianza que vayas a imitar de otro. No se quiere una crianza como, ay, es que la hija de tal perencejo se porta tan bien, es tan bien tratada y ustedes cómo la están criando. No. Se trata de que tú aprendas a prever dentro de lo que eres tú como joven, como papá y como mamá, y cómo vas a cambiar para mejorar esa crianza de tu hijo. Que sea una crianza en la cual
sea un poco más democrática, que eso lo vamos a tratar en el próximo episodio, sea una crianza democrática y sea una crianza asertiva, para que esa persona entienda que a nivel conductual va a tener unas bases fundamentales para su desarrollo personal. Excelente, señor Lucy. Yo creo que no pudo haberlo explicado de una mejor manera. Esperamos que este tema haya sido de su agrado, pueda servir para ustedes, para sus padres y para todas las personas que nos están viendo en general. En el próximo capítulo, como la señora Lucy lo dijo, vamos a tratar el tipo de crianza democrático y el negligente, ¿sí? Entonces, si tienen dudas también, antes de que subamos el próximo programa, también nos pueden dejar, por ejemplo, sus anécdotas, preguntas, cualquier cosa que quieran aportar, acá serán súper bien recibidas. Y la señora Lucy, con muchísimo gusto, pues aquí estará también para ayudarnos. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Agradecemos su tiempo, su disposición, que puedan disfrutar de este espacio cada vez que ustedes puedan, cada vez que ustedes quieran. Aquí estamos para ustedes. Sí, señor Lucy. Bueno, hasta luego, que me les vaya muy bien y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Chao.